Buenos días a todos. Nos tocó un día medio nubladón. Espero que no vaya a llover porque si no, los frutos muy tempranos podríamos tener problemas de partidura como cosa anexa. El programa fitosanitario en Cerezo en Formación no es fácil hacerlo. No es muy. A veces hay gente que no le ve mucho sentido y trata de hacer aplicaciones que también hacen los huertos adultos. Sin embargo, claramente un huerto nuevo tiene otro objetivo, y entre eso es principalmente formar la estructura, que ser bien la planta como corresponde, los brotes crezcan a una tasa normal y quizás mejor de lo que uno quisiera, para ocupar luego el espacio con la arquitectura y con eso formar estructuras productivas. La diferencia con un huerto en producción es que este produce fruta, y evidentemente los chinos y todos quienes nos compran la fruta se comen esta fruta, y si cualquier producto esté con residuos vamos a tener inconvenientes. Por lo tanto, es muy distinto un programa fitosanitario a un programa fitosanitario, un huerto nuevo. Eso como de partida. Eh, si, si seguimos viendo esto, ¿por qué realizar un programa fitosanitario en Cerezo en su etapa de formación? Tal como les decía, el principal objetivo es realizar un programa fitosanitario en Cerezo porque genera, primero, que las plantas vengan, se supone, nosotros suponemos que los viveros tienen las plantas limpias, no siempre ocurre, pero normalmente eso debería ser un criterio común, ¿no es cierto? Que las plantas vengan lo más libre posible de escamas, de pulgones, de nematos, etcétera, de agallas, por supuesto. Pero como eso a veces no ocurre, conviene hacerle algún recibimiento a la planta cuando llega al huerto. De manera que uno desde que la planta la compra tiene que empezar a hacer aplicaciones de algunos productos químicos. Ahora, pero como les insisto, los productos químicos se usan en plantas nuevas son totalmente distintos a los que se pueden usar o se deben usar en una planta adulta. Y eso principalmente por un tema de la presencia de fruta, que cambia absolutamente todo. De manera que, ¿por qué desarrollar un programa fitosanitario para un huerto en etapa de formación y otro programa para fitosanitario para un huerto en producción? Es tal como les decía. Uno va a formar su estructura productiva a futuro, y el otro genera fruta. Entonces, obvio que cualquier persona que esté trabajando con fruta de exportación va a pensar en no echar a perder su negocio. Y por lo demás, no su negocio personal, sino que cuando llegamos con residuos afecta al país. Por lo tanto, es tremendamente delicado el no tener conciencia de las carencias y los efectos residuales de los productos, además de su efecto potencial de controlador. Entonces, es distinto el programa. Yo creo que lo más consciente es que uno analice desde el comienzo cómo afecta, por ejemplo, el establecer un huerto en la sanidad de las plantas. ¿Y por qué les digo esto? Y al final terminaremos viendo algún programa o un organigrama o unos cuadrados donde aparece la etapa fenológica, el objetivo del control, cuál es el insecto, el nemato o la plaga que queremos controlar. En fin, eso lo podemos ver al final, pero esto tiene un sentido previo. Y el sentido previo es por qué yo en algún minuto determino y defino tener que hacer aplicaciones de productos químicos. Porque es evidente que lo primero, yo elijo el lugar de donde establezco el huerto. Por lo tanto, si yo establezco un huerto inadecuado, ya sea por el hada que producen heridas, y eso amerita hacer un control de productos químicos para controlar esto. Yo pongo un huerto en un suelo compactado, donde este huerto no se desarrolla correctamente y se debilita, por lo tanto se enferma y fácilmente le entra cáncer bacterial, también va a tener que usar productos químicos. Entonces, hay una relación muy directa, está todo muy relacionado. Eso es que hay que entender, que no es aplicar productos químicos por aplicar, sino que es porque tiene una cierta lógica, tiene una consecuencia. No sé si me van entendiendo. Me gustaría preguntarle si van entendiendo la lógica, cómo enfrentar, porque no es llegar a enfrentar y poner aquí al frente un cuadro, puedo ponerle
todo lo que nosotros recomendamos para distintas épocas y empezar a discutir eso. No, yo quise darle un enfoque un poquito más completo. Me gustaría preguntarle a la audiencia si me van entendiendo la idea o no. No sé si me están escuchando. Me gustaría que le preguntaran a la audiencia si les parece la forma de ir relacionando el por qué van apareciendo y si uno se obliga a tener que aplicar productos químicos. Si se va entendiendo. No escucho nada. O sea, el anfitrión tampoco recibe ningún comentario. No, en el chat no hay comentario. No hay comentario. Bueno, entiendo que entonces, supongo que están entendiendo. Entonces, lo primero, cuando uno elige el sitio de plantación, probablemente es clave para poder obtener un huerto de calidad y fruta de calidad, ¿no es cierto? Y este sitio de plantación no solo involucra el suelo, sino que también involucra el clima. Por ejemplo, exceso de humedades ambientales. Obviamente va a generar condiciones óptimas del desarrollo de hongos y bacterias, y no vamos a ver obligados a hacerlo. Y por eso se desarrolla un programa fitosanitario. Pero uno también es parte de eso. Es decir, mientras yo mejor elija el lugar de plantación, menos problemas climáticos voy a tener, eso sin duda. Las altas temperaturas también generan estrés en la planta, por ejemplo, zonas muy extremadamente calurosas. Ya, sí, acepto. Zonas muy estresantes. La planta, por supuesto, se ve más debilitada, consume más agua para poder defenderse, ¿no es cierto? Le disminuye los carbohidratos de reserva para la temporada siguiente, por lo tanto, una planta más débil, crece menos. Y no se olviden nunca que el periodo es decir, no de post cosecha, sino que el periodo de otoño-invierno, la entrada desde otoño-invierno para las plantas es clave, las plantas nuevas es clave. Ahí se ha demostrado que es donde el mayor porcentaje de heridas, microfisuras se generan. ¿Por qué? Porque la planta se está lignificando. La planta crece hasta un punto, los crecimientos del año tienen un crecimiento un poquito más extendido, son plantas nuevas de 2, 3 años, pero ya después, al 15, 20 de enero, dejan de crecer. Pero una planta nueva probablemente puede estar creciendo hasta fines de febrero. Entonces, por supuesto, esa planta se tiene que lignificar. Y si no se lignifica correctamente, es muy susceptible a pequeñas heladas. Y eso genera pequeñas microfisuras y por lo tanto esas microfisuras son puertas de entrada para los hongos. Así se va generando entonces la necesidad de tener que usar productos químicos. Sí, ojalá uno no tuviera que hacerlo y fuera una cosa más natural. Entonces, después las bajas temperaturas son clave. Ahora, los métodos de control de no vamos a hablar de eso, pero obviamente hay ciertas formas de controlarlo y en los huertos nuevos esto normalmente no es muy usado hasta que cuando no tengamos fruta. Ahora, disponer de agua para el cultivo es importante, dado que si la planta está extremadamente, eh, digamos, deshidratada, como les decía, se va a estresar más de la cuenta y va a estar más sensible a cualquier patógeno. Ahora, los vientos excesivos son muy importantes porque puesto que rompen los ganchos, rompen los brotes del año. Y ese desgarro genera una herida visible y una altísima ventana de entrada para las enfermedades. Entonces, es importante entender que es uno a veces, muchas veces, quien promueve el uso de estos productos químicos. No necesariamente sería necesario a lo mejor tener que aplicar todo lo que se aplica, pero lamentablemente los manejos culturales que uno hace provocan esto. Ahora, la elección del suelo, teníamos el clima entonces es importante que nosotros tengamos la conciencia de que cuando plantemos lo hagamos en el lugar
climáticamente más adaptado para la condición, en este caso, del cerezo. ¿No es cierto? Dijimos que las temperaturas extremas eran complicadas, las temperaturas bajas también, por las potenciales microfisuras que se generan entre otoño e invierno, cuando la planta se está terminando de lignificar, y la disminución de reservas que la hace menos potencial productiva en términos de crecimiento a la temporada siguiente. El crecimiento radicular también es un aspecto importante, pero tiene más que ver con el suelo. Entonces, si ya elegimos un lugar correcto para poner nuestra planta, por supuesto, climáticamente, también tiene que ser un suelo correcto. Y este suelo correcto necesariamente tiene que disculpen. Si elegimos bien el suelo, lo más probable es que el crecimiento radicular de los portainjertos que incluso hoy se usan, que son portainjertos más débiles que el colt, van a poder crecer de forma adecuada. Entonces, el suelo afecta directamente a la combinación portainjerto variada, sin duda. También afecta a la oferta y demanda de nutrientes disponibles en la planta. Por supuesto, suelos más ricos, suelos más pobres, con más nutrientes, con menos nutrientes, eso es evidente. Más capacidad de intercambio catiónico, distintas texturas, suelos más arenosos, más arcillosos, suelos más estratificados, son más complejos de regar, dado que tienen a media altura, 40 centímetros, tienen una estrata de piedra, después tienen una estrata de arcilla, después una estrata de arena. Mientras más estratificado, peor la infiltración y más complicado es el desarrollo de raíces. Entonces, ¿eso qué genera? Por ejemplo, acumulaciones excesivas de agua, si es que uno no entiende bien cómo manejar. Y la acumulación excesiva de agua genera enfermedades como la fitóptera. Entonces, nuevamente estamos necesitando un programa fitosanitario para controlar eso. De manera que lo que les quiero decir es que no hay que abusar de los productos. No porque es una plantación nueva, tengo que estar obligado a controlar todo lo que me dicen que hay que controlar. Por ejemplo, si yo estoy plantando y evidentemente no hice un análisis de suelo fitomatológico, que lo vamos a ver, por supuesto que no tengo claro qué agentes patógenos tengo en el suelo. Y sin duda que cualquier especie frutal que yo ponga plante en ese sector se puede ver afectada por alguno de estos elementos patógenos. Sin embargo, hay muchos que aún sabiendo que lo tenemos, les pongo el caso de la galla, Agrobacterium tumefaciens, todos los suelos, prácticamente todos los suelos tienen presencia de galla. Y el colt en particular es extremadamente sensible a la presencia de galla. Entonces, nosotros nos esmeramos mucho en hacerle aplicaciones de Radiobacter u cualquier otro trabajo especial, cortarle las raíces si es que tienen agallas, en fin, hacerle inmersión en productos. Pero créanme, que hagan lo que hagan, después de bañarlas en un tambor de 200 litros con la mezcla que quieran, quien se la haya recomendado y lo que le hayan recomendado que era lo mejor, que ocupa el lugar de la bacteria, en fin, cuando ustedes ponen la planta en el suelo, eso se acabó. Es decir, basta que empiece a crecer al otro día raíces nuevas, y esas raíces nuevas van a entrar en un mundo distinto que no está controlado, que no tiene ningún control previo de producto, a no ser que ustedes hayan fumigado el suelo. Y fumigar el suelo significa matar el suelo. Los norteamericanos lo hacen hace muchos años y se han dado cuenta cómo lo difícil que es recuperar estos suelos. De tal manera que lo que yo les quiero decir es que tienen que ser muy prudentes en el desarrollo de los programas fitosanitarios. Me gustaría volver a preguntar por segunda vez si se está entendiendo un poco el enfoque, si hay alguien que pueda decir que se está entendiendo, que no se está entendiendo el enfoque que le estamos dando. Porque al final vamos a ver una tabla donde tenemos una recomendación, qué producto y todo eso. ¿Te podrá preguntar?
Sí, se está entendiendo. ¿Sí? ¿Habrá alguien más que pueda opinar? Por favor, que diga si está entendiendo lo que se dice. Por favor. ¿Y se entiende, don Patricio? ¿Con quién hablo, perdón? Nicolás Edo. Ya, Nicolás, entiende que le estamos dando un enfoque un poco más completo y después no podremos discutir los productos que usamos, ¿me entiendes? Correcto. Ya, bien, exacto, ya. Qué bueno. Ya, sigo entonces con esto. ¿Dónde queda claro? Quedamos en la estratificación de los suelos, compactación de suelos. Bueno, ahí se usan las enmiendas, claro. La idea es que el drenaje deficiente, eso también va a generar una incomodidad de la planta y por supuesto eso es fundamental para el desarrollo futuro de ella y su producción. De manera tal que, ¿qué es importante hacer? Porque nosotros ya vimos que si elegimos un sector para plantar es porque se da bien la variedad que queremos, tiene las condiciones apropiadas, llueve lo que llueva, tenemos una protección, una cobertura, en fin. Y con respecto al análisis de suelo, son tres los análisis importantes. Uno, que es previo, por supuesto, al establecimiento del huerto. Es un análisis químico donde principalmente se determinan los nutrientes que tiene disponible el suelo. Eso basado en la capacidad de intercambio catiónico, SIC. Mientras más alto la capacidad de intercambio catiónico, más alto la capacidad de intercambio. Es decir, un suelo arenoso probablemente tenga una capacidad de intercambio catiónico menor que un suelo arcilloso. Y cada uno de ellos tiene otra connotación y otra característica textural. Por supuesto, un suelo arenoso no es lo mismo que un arcilloso. Uno podría decir que es más suelto, por supuesto, pero también retiene menos agua. Pero por otro lado, el agua disponible en arcilloso es mucho mayor que la de un arenoso. Entonces, toda esa variabilidad de cosas son las que es importante analizar previamente para que la planta que instalemos crezca de la mejor forma posible, de forma tal que su potencial productivo sea el máximo. También entonces hay que hacer un análisis físico donde se ven efectivamente qué nivel de compactación, qué nivel de estratificación, y qué nivel de piedra, qué nivel de textura tiene ese suelo. Por lo tanto, esto va a permitir, estas dos cosas, este análisis químico y físico, nos va a facilitar, nos va a facilitar la decisión de qué sistema de riego instalar. Y aquí también tiene que ver con el programa de fitosanitario. Dado que muchos de los productos químicos se aplican vía riego, por lo tanto, es evidente que si yo lo aplico vía goteo, va a ser más eficiente que un microaspersor y este va a ser más eficiente que un riego botado. Entonces, todo se va relacionando, todo se va relacionando. Aquí no es al azar y no es como la carta mágica que saqué de un sombrero. No, aquí todo está concadenado, como dice. Después viene el análisis fitopatológico. Este es muy importante y no todo el mundo lo hace. Nosotros acabamos de hacer un peritaje en un productor. Se le estaban muriendo las plantas y el vivero nos llamó para poder decidir en forma totalmente desinteresada, sino que dar la opinión técnica que nosotros teníamos con respecto a la situación. Y se analizó todo el trabajo de suelo que se hizo previamente, en fin, y en ningún minuto se analizó lo que había ocurrido previamente. Ese huerto se había sembrado con tomate, y el tomate genera el verticillium, que es un hongo que mata al cerezo, y no hay vuelta. Así de simple. Entonces, yo espero que eso no sea. Se está haciendo hoy día el análisis de suelo. Espero que sea lo otro, porque tengo dos conclusiones con respecto a eso. Pero para que vean ustedes cómo afecta decisiones importantes, estamos hablando de 20 hectáreas. Entonces, es clave. No es llegar y preparar el suelo de una forma o
plantar un huerto de cualquier manera. Esto va todo asociado, y por supuesto en una de estas cadenas aparece el programa fitosanitario, eso es evidente. Entonces se hace un análisis fitopatológico donde se vea la presencia de nematos, se vean los hongos Phytophthora, y esto, perdón, disculpa, se vean la Phytophthora, la Armillaria y Verticillium. La Phytophthora, si bien es cierto la conocemos, se transmite a través del agua. Esta corre a través del agua. Esto es un hongo. La Armillaria, tú tienes que arrancar el huerto, no tiene vuelta. Es muy difícil tratarlo. Sobre todo cuando ha habido bosques previamente. Y el verticilio es lo mismo. No tienen control después de ya haber plantado. Por lo tanto, es fundamental considerar eso y hacer esas preguntas, esas consultas previas a la plantación. Un buen acondicionamiento y preparación del suelo tiene que ver con un laboreo profundo y superficial. Todo ese trabajo va a permitir que la planta esté más sana. El control de maleza, partamos con esto. Primero, control químico se realiza para reducir los costos en el manejo del suelo. Perfecto. O sea, si esto lo hiciera a mano, saldría mucho más caro, mucho más oneroso que hacerlo de forma química, eso está claro. Pero el hacerlo de forma química me genera ciertos riesgos, ciertos cuidados y ciertos reparos que tengo que hacer. Reduce la competencia por nutrientes y el agua de riego. Sí, pues, reduce la competencia por nutrientes y el agua de riego. El control de la maleza, porque la maleza compite mucho con las plantas nuevas. Son muy poco, se defienden muy poco las plantas nuevas. Son menos agresivas que la maleza. Entonces, es importante que la planta esté sin maleza. Entonces, dentro del programa fitosanitario, tendríamos que incluir entonces un huerto nuevo, plantado, en el siguiente orden. Se planta, o previamente se prepara el suelo, ¿no es cierto? Pensemos que lo preparamos en enero, febrero, marzo, abril. Ya, 4 meses preparando el suelo. En ese momento hacemos una aplicación previa a la plantación, la plantación debería ser de junio, julio, agosto, y si es en bolsa podría ser hasta septiembre, octubre, incluso noviembre, si es en bolsa. No hay ningún inconveniente. Pero lo que va a ocurrir es que tenemos que de alguna forma nosotros limpiar ese suelo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos, movemos el suelo de la mejor forma posible, interviniendo en lo más profundo que sea, que se logre. Por lo tanto, previo a la plantación, a toda la superficie se le aplica un control de maleza residual. Y esto yo voy a hablar solamente de ingredientes activos, no quiero hablar de productos en especiales, tampoco voy a hablar de dosis, solamente voy a decir que ustedes ven aquí, estado fenológico, la fecha, el objetivo del control y el ingrediente activo que más me sugiere a mí un buen control. Entonces tenemos el aminotriazol más un coayudante y el pendimetanil más oxifluorfen. Son productos que no son altamente, es decir, el pendimetanil no tiene ningún efecto en las plantas nuevas y es residual. El oxifluorfen es bastante inocuo. El que es más complicado es el aminotriazol. Este se debe aplicar, insisto, sin plantas, y si esta aplicación se está haciendo previo a la plantación, ¿correcto? En receso invernal. Después seguimos con el control de maleza para todo el año, de junio a junio, para dar un cierto concepto a la cosa. Tenemos un control de maleza de hoja ancha y angosta, y el único producto que sugerimos nosotros es el paraquat, nada más. Los demás que acabamos de mostrar tienen relación con que tienen efecto residual o solo activo, es decir, yo lo aplico sobre el suelo y este se incorpora con las potenciales lluvias que vienen posteriormente, y así todas las malezas que pretenden ir emergiendo
se topan con esta barrera o esta línea de herbicida y por supuesto los cotiledones y sus semillas mueren. Esa es la forma de control, que es bastante eficiente. Se requiere, sí, a lo menos que esos suelos tengan un mínimo de 2% de materia orgánica. Si no tiene ese 2% de materia orgánica, podemos estar en problemas. Es decir, que el pendimetanil o el oxifluorfen o la aminotirasol, que se gasifica, el aminotirasol se gasifica, podría profundizar más y quizás afectarnos en su momento las raíces de las plantas que se van a plantar posteriormente. Ese sería como un orden, ¿correcto? Me gustaría preguntar si está bien que ahora ya estemos analizando un poco este programa, si le va quedando menos claro, por favor, para continuar. Patricio, yo tenía Sí. una pregunta. No sé si habéis probado el producto Valor como primer gen. Sí, lo he probado. Bien, excelente. Anda Ya, muy bien. perfecto. Y en Es que la comparación idea, con una mezcla de oxiflorfen con pendimetamil, ¿cómo andará? mira, yo creo que yo creo que anda bien. O sea, lo aplica solo, sí. Yo creo que anda bien. Yo creo que esa es la combinación. Incluso el que más me complica a mí es el aminochazol. El aminochazol para mí es muy severo, es muy complicado. Yo prefiero lo que tú estás diciendo, agregarle el valor. Lo pensé recién y no lo dije, pero bien, me parece. Sí, el valor anda bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora, como te digo, eh, hay que tener, por ejemplo, ciertas condiciones, como mínimo 2% materia orgánica, porque así como cuando uno tiene poca materia orgánica, o por ejemplo, pretende en plena primavera, en suelos delgados, suelos de terraza de río, arenoso o piedra, le hace una aplicación de guano, porque es obvio que ese suelo necesita mayor materia orgánica, pero le hace una aplicación de guano en esa época, cuando estamos hablando de septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, eh, la probabilidad de quemar raíces es gigante. Es decir, a mí ya me pasó hace muchos años y yo ya no lo hago. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de materia orgánica que tiene el suelo, porque es como un seguro, un colchón que uno tiene para poder eventualmente protegerse de elementos como estos. Así que, ojo con eso. Perfecto. Oye, Patricio, ¿y a León hay ocupado? Sí, también, pero no lo ocupaba en huertos nuevos. No lo ocupaba en huertos nuevos. Lo ocupaba en desmanche en Adulto. huertos nuevos, nada más. Perfecto. Ahora, ¿por qué? Porque en definitiva yo entiendo que hay un tema ahí de si tú solo aplicas paraquat, lo vas a tener que hacer cada 15 días, eso es evidente. No hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que puede salir muy caro, pero yo prefiero hacer eso a que se me afecten las plantas, definitivamente, porque lamentablemente eh, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, al final, no eres tú quien va a aplicar el herbicida, va a ser otra persona. Y esa persona no va a tener probablemente el cuidado que debería tener y empezamos a generar problemas. Entonces, ante eso, yo soy bastante estricto que hasta el tercer año solamente aplico paraquat, no aplico otra cosa. Ahora, mientras antes las plantas ocupen su espacio y generen sombra, menos malezas va a tener. Entonces, va todo un poco de la mano. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Ya, nada. Entonces, seguimos. En la plantación. Esta etapa es de vital importancia en el control de nematodos e insectos del suelo, por decir algo, y también de la agallas. Hay todo un proceso, hay un formato de cómo controlar, eh, digamos, los nematodos, cómo controlar las agallas. Cuando yo tomo la planta, la reviso. Hoy día, nuestra sugerencia es no hacer hoyos
nosotros hacemos la montura. Yo no sé si todos los que están ahí han visto el video que tenemos de la plantación en montura, que es bastante liviano, no se rompen raíces, no se cortan raíces. Ahora, es distinto si las raíces vienen quebradas, si vienen maltratadas. Bueno, yo evidentemente es como un arreglo, como un pequeño ajuste al cortepelo, pero lo primero es tratar de no cortar. ¿Te fijas? Porque no tiene sentido quitarle raíces a algo que es lo que les da la vida. Si vienen rotas, vienen quebradas, por supuesto que a lo mejor vale la pena, porque ya perdió esa conexión y es un sector que está totalmente conectado con la raíz principal, a lo mejor en un porcentaje menor. Eso sí entiendo. Pero aquí no como norma cortar raíces. No, como norma sí o sí, no. Porque las raíces deben venir lo más completa posible, lo más sana posible. Tienen que quedar en 45 grados y tienen que quedar en esa posición, porque de esa manera es de la mejor forma como crece la planta. Entonces, como les decía, los controles son preventivos en el programa fitosanitario de un huerto nuevo. Podemos controlar el cáncer bacterial, lo más conocido, el cobre. También podemos hacer lavados cuando la planta llega, lavados en tambores de 200 litros, lavados con cloro. El cloro viene al 5% y a su vez lo preparamos nosotros al 5%. Cloro del 5% al 5%. Y se lavan las raíces. Ustedes deben saber que el cloro, todos los hospitales del mundo se lavan con cloro, el mejor bactericida que hay. Entonces, lejos, por lejos. Entonces ahí ya tenemos un poco de... Es como les explicaba al comienzo, es como tener una guaguita siempre abrigadita y en algún minuto ese chaleco se le va a romper o ella va a quedar expuesta al ambiente y va a tener que luchar contra lo que aparezca. Eso mismo pasa aquí. O sea, estas cosas son para que el productor se quede tranquilo, son más paliativas. ¿Te fijas? Pero no hay una solución definitiva. Lo más definitivo, como les decía también al comienzo, es que ustedes fumiguen el suelo, pero es bastante poco ecológico eso. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Además no es nada barato, pero hay que hacerlo en caso de que si tienen un bosque, por ejemplo, de pino o de eucalipto y quieren plantar, no hay duda alguna que la probabilidad de que exista armillaria o exista verticillo, en el caso de que hayan sembrado tomate años atrás, no hay duda que eso es potencialmente posible. Y ahí sí que es complejo, porque eso no tiene vuelta. A mí me ha tocado arrancar 4 huertos. Uno de ciruela, 2 de kiwi y uno de cereza. En el transcurso de estos 30 y tantos años. Entonces, control preventivo de la calle de la Corona. Aquí lo más importante es que ustedes cuando reciban esa planta la revisen. Y escuchen una cosa, no debe tener, a ver, si a la planta a los 3 meses de haber sido puesta en el lugar, yo la saco y tiene unas tremendas agallas en el centro de sus raíces, lo más cercano al eje, eso sin duda vino del vivero, no hay duda, porque es lo más detrimental que hay, porque además es como que te corta la llave. Distinto es si pasando 3 meses, 4 meses o hace un año, yo saco esas plantas y tengo unas pequeñas agallitas o tumores en las puntas de las raíces. Eso no va a afectar nada. Nada. Ese no es problema. Eso se contaminó en el suelo. Entonces eso es diferente el cómo yo encuentro la planta. Por lo tanto, es muy importante que las plantas vengan tratadas en un suelo libre de agallas. Vengan tratadas ya con radioactivos. En fin, y con todo lo que sea posible para poder mantenerlas limpias. Pero le insisto, no se hagan ilusiones si es que no han trabajado bien el suelo, o ese suelo lamentablemente ha tenido tomate o un bosque o qué sé yo. Lo otro importante es el uso de avena. La avena produce bastante control de la alelopatía, porque también existe un tema que es la alelopatía. Son los azúcares, son las sudoraciones. Lo que exudan las raíces
propias de cada una y si llega a otra, no es compatible nomás. Perfecto. Aquí hay bastantes cosas que decir. Brotes de 1-2 centímetros en septiembre, fecha estimada, control de insectos, chupadores, más control de cáncer bacterial, control de burrito. Bueno, ahí puse nombres: el Calypso, el Agrigent y el Abound. Hay un programa que yo lo practico mucho, pero desde que Gusation no está, me ha complicado un poco el tema, porque Gusation era bastante sólido en el control de casi todos los insectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo digo esto? Ocurre que cuando yo empiezo con estas aplicaciones contra pulgones, contra el cáncer bacterial, contra el burrito, estoy haciendo aplicaciones foliares, ¿cierto? Y aplicaciones foliares son dirigidas para el follaje. Pero yo el mejor control del burrito lo hago con la banda INEA. El mejor control del burrito lo hago con la banda INEA. Le pongo estas bandas con una mezcla que hay. Lo tengo anotado, no me acuerdo de memoria, pero probablemente es del Gusation metido con otro más que hoy día no están, no se hacen. Entonces los insectos salen del suelo, porque son larvas que se transforman en insectos, salen del suelo y se encaraman y empiezan a subir los árboles. Al subir los árboles se infectan las patas con esta banda INEA y mueren. Ustedes no me van a creer, tengo fotos, se lo puedo mostrar, donde en huertos de romeral, eran huertos de, yo 30 años aquí, y ya ese huerto ya tenía 20 años, imagínense la edad, y fue tanta la cantidad de burritos que caían y morían, que no salió maleza en ese alrededor, 50 centímetros alrededor del tronco. Era una capa de burros muertos que habían caído. La primera vez que hicimos esto. Y por supuesto la planta se recuperó considerablemente y fue otra de ese minuto para adelante, porque el mayor daño lo hacen las larvas al comer raíces. Entonces ahí tenemos una forma distinta y más eficiente de controlar el burrito. ¿De acuerdo? Después tenemos, aquí se produce una mezcla, porque aquí hay una cosa. Si ustedes se fijan, dice activol giberélico, más biolicitor de magnesio o alternativas como urea, oxicup. Está haciendo una mezcla foliar. Esta mezcla foliar, nosotros tenemos una que es más, está más, ¿cómo se llama? Resumida, se la vamos a mostrar, te la voy a mostrar ahora. ¿Y qué es lo que quiere decir? Lo único que se cambia, mira, es esto. Foliar sin fruta. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que estaban viendo allá, pero esto lo van a ver aquí. Por ejemplo, se inicia con brote de 10 centímetros de longitud primera semana de octubre, aproximadamente. Ese es el estado. ¿De acuerdo? Ese. Elemento citoquinina más zinc, perfecto. Número de aplicaciones, 3. Dosis, unidad, los litros centímetros cúbicos, y el producto. No quería decir producto, pero bueno. Sí, porque yo no me dedico a eso. Comentario. Primera aplicación con 50% de puntas verdes. O sea, el 50% de las yemas tienen que estar como están aquí. Realizar 3 aplicaciones, una por semana. Se requiere un muy buen cubrimiento, ajustar maquinaria. Perfecto. Y aquí anda el tema. Iniciar con brote de 10 centímetros de longitud, primera semana de octubre. Elemento: NPK, magnesio, ácido giberélico, insecticida, zinc y nitrógeno. Eso está perfecto. Aplicaciones 6, llevamos 9 en total. Están las dosis y las unidades. Pero aquí es donde ya esto no existe. Gusation. El Gusation yo lo aplicábamos cada 15 días. Es decir, esta recomendación de fertilización huertos sin fruta se aplica todas las semanas por 8 o 10 veces, sin problema. Y lo único que cambia en ella, en estas 8 o 10 veces, es que solo a la mitad de estas, o sea, cada 15 días entonces,
se le aplica un insecticida, y en este caso es Gusatión, y como sabemos Gusatión ya no existe. Por lo tanto, hoy día hay que ir combinando entre la Bounce y otro producto, porque no pueden tirar solamente por el Bounce. El Gusatión era muy bueno para el burrito, para el pulgón, para la escama, para todo. Ese ya no está, ese producto. Entonces hoy día tenemos que pensar en una Bounce más cualquier otro producto que sea bueno para el control de escamas y que también sea alguna combinación de burrito. Entonces, aquí los brotes de término de centímetros de longitud, al inicio de la aplicación, el insecticida repetir cada 15-20 días. ¿Ven? Eso es. Después dice la urea a 30 gramos actúa como un acompañante, mejorando la penetración y disminución del riesgo de base. Perfecto. El zinc requiere secado rápido, no aplicar sobre rocío, humedad, etc. Hay unos pequeños normas. Este programa, lo único que deben cambiar ahí es el Gusatión 35WP. Esto es le dicen la mezcla de los 7 poderes, así me llaman los productores. Oye, Patito, por favor, pásame la mezcla de los 7 poderes. Después, por los primeros riegos, octubre en adelante hasta marzo. Aquí se produce una mezcla. Esto yo lo calculo de una forma, aquí es para presentarlo, esto es para poder ver qué estamos viendo, en qué etapa estamos. Octubre en adelante hasta marzo, fertilización, suelo y riego. Yo tengo un programa y el programa tiene ciertos niveles de elementos según la edad. Partimos con una plantación, entonces vamos a considerar el primer año y el segundo año. El tercer año ya probablemente tenga fruta, por lo tanto, varias de estas cosas no las puedo aplicar. ¿Te fijas? Por lo tanto, los primeros riegos deben ser idealmente primera o segunda semana de octubre, no antes. Ya. Fertilización del suelo vía riego, y junto al primero o segundo riego dice estimulación de raíces. Biorren o pilato. Bueno, biorren puede ser y hay otros también. El producto acá de fertilización al suelo vía riego, sulfato de magnesio, sulfato de zinc, ácido fosfórico, claro. Eso está bien. Eso es importante. Fósforo, claro, el crecimiento radicular. Pero esto es fertilización. Pero lamentablemente ocurre como una mezcla. Aquí en las plantaciones nuevas se va mezclando. Se mezcla entre el programa fitosanitario con esto. Pero esto es un programa de fertilización. No debería estar en el programa fitosanitario. Pero lo coloco porque casi todo el mundo lo incluye de acuerdo a los estados fenológicos de este. Entonces, para no hacer una cosa muy complicada, lo coloqué de esta manera. Diciembre en adelante, según monitoreo, control preventivo de arañita, por supuesto. Yo no quiero hablar de producto, aceite del puro spray también funciona. Control curativo de arañita, en vigor. Control preventivo de escama. Mopilan más break. Diciembre en adelante, está perfecto. Entonces, uno debería tratar de ser lo más preventivo posible. Debería monitorear. El hecho de monitorear puede ahorrarnos aplicaciones. El ahorrarnos aplicaciones nos permite mantener la planta con menos posibilidad de generar resistencia a ese producto. Porque cuando los productos se abusa el uso de ellos, se produce resistencia. Y al producirse resistencia no hay control. ¿Correcto? Después tenemos el verano, con síntomas si es que tuviéramos síntomas de la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Puede ser cáncer bacterial plateado. Durante la temporada de riego, en enero, control curativo fitófita, perfecto, tenemos control curativo de fitóftora. No, eso está mal. Eso es control curativo. Eso es control curativo de... está bien. Disculpa. Que metí dos cosas aquí distintas. Con síntomas de la enfermedad, correcto. Temporada de riego, perfecto. Control curativo de la fitóftora, sí. Y uso ridomil y metalaxil. Uno es al cuello. Uno trabaja desde el cuello hacia las raíces y el otro trabaja del cuello hacia arriba la planta. Entonces,
Eh, es importante y normalmente uno tiene que descalzar las plantas para que le entre luz, y el sol también ayuda a esto. Y cuando el problema existe, uno tiene que permitir que las raíces, las primeras raícitas aparezcan como sobre la superficie, para que realmente el sol llegue a ellas y se produzca el efecto que uno quiere, que es a través de la luz, y en este caso el sol, eliminar la presencia de los patógenos, y en este caso un hongo. Ahora, los protectores solares son muy importantes, sobre todo en las plantaciones nuevas y en los sistemas de nueva conducción, donde la planta se inclina, por ejemplo, en un UFO B, y se ve expuesta. Tú le cambias la posición, es como le cambias la posición a la manzana, inmediatamente se quema. Pero si ella se mantiene en la misma posición desde que nace, genera células que son capaces de soportar esto y no se quema, no genera el daño o sintomatología de quemado sol. Pero cuando movemos la madera y la dejamos expuesta al sol directo, son principalmente contra los rayos ultravioleta. Eso es lo que más daño hace. Tenemos distintos productos para controlar y ser protectores, funcionar como protectores solares. Y eso, ahora les quería mostrar, a ver si es posible, un segundo. Por favor, si tienen preguntas, me las pueden hacer. Voy a dar de mostrar aquí algo más de... Dame un segundito, por favor. Sí, acá hay una pregunta que hace Juan Orueta. Pregunta si has probado flumioxacina como preemergente. Flumioxacina como preemergente para el control de maleza. Flumioxacina. Ya. Sí, eso es lo mismo que hablamos, Pato, lo de antes, lo que dijimos si no me equivoco, del valor ese. Así que está respondida. Sí, pues el valor, sí, Única yo lo consulta probé al hace chat. muchos años. Sí, sí. Melosal partí hace como 15 años probando y funcionó, no hubo problema. Oye, Pero Patricio, hay una que ir, pregunta. sí, Con respecto a los protectores solares, sí. y no sé, ¿hay alguna recomendación extra al ser plantas nuevas de primer año? O sea, no, o es la misma aplicación que se hace en huerto adulto. No. Mira, te respondo al tiro, pero quiero no tratar de como ordenar la cosa. ¿En qué sentido? Que cuando hablamos de programas fitosanitarios, yo, ¿cómo se llama? Mi prejuicio, mi falta de no sé, amplitud de conocimiento, no sé cómo podrá llamarse, me habla de que una cosa son los fitosanitarios, que son los que matan plagas y enfermedades. Así lo tengo, a lo mejor estoy mala, lo podemos discutir, me pueden escribir después y decir que estoy mal, no sé, pero los fitosanitarios para mí son los que controlan plagas y enfermedades. Y los otros son enmiendas, por ejemplo, como la cal, son enmiendas como el uso de hormonales, son hormonales. Para mí, por ejemplo, generar votación nueva. No lo quise colocar aquí porque también hay un programa, entonces se mezcla mucho y se pone todo junto. Y yo creo que es aparte, conceptualmente es aparte. Está bien, a lo mejor desde el punto de vista de una carta GAN, un flujo de las platas y un flujo de los ítems y las labores tiene que ir en la misma fecha. Por ejemplo, no sé, hacer las tocaciones con 3 milímetros puntas verdes, o hacer la incisión en madera del año, pero no en madera de 2. En fin, y tengo toda una fórmula, hay una fórmula mágica para hacer que sea el nuevo brote, pero insisto, eso para mí es sanitario, no sé si es fitosanitario, es fito, pero no es sanitario, no sé. Claro, yo genero una incisión, hago una herida, y si no la cuido, es una ventana de entrada de cáncer bacterial, plateado, todos. En fin, eso yo no sé ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan de lo que yo les cuento de eso? Porque a mí me cuadra así. Me gustaría escucharlo. Sí, yo creo que también de todas maneras. O sea, una cosa es el fitosanitario, otra cosa es el nutricional y enmienda. Claro, yo creo que son cosas aparte. Que se mezclen por un tema de época es otra cosa, ¿no es cierto? Exacto. Ya.
Perfecto, bien, bien, excelente. Ya, yo voy a seguir, entonces voy a seguir mostrando. Bueno, esa sería la presentación. Voy a tratar de mostrar un par de, de recomendaciones que hacemos nosotros para cada una de estas cosas. Bueno, esta presentación va a quedar para ustedes, así que denme un segundito, por favor, ¿ya? Preguntas, por favor, las que quieran. Yo tenía otra pregunta, Patricio. ¿Tú recomendáis Claro, el pintar el tronco en el primer año de los cerezos para impedir el cáncer bacterial? es que espérate, sí, se lo recomiendo. Lo que pasa es que tiene que ser, es como, aquí pasa lo siguiente, es como cuando llueve, si yo no me coloco el impermeable, me mojo el cuerpo, ¿no es cierto? Perfecto. Pero si yo, previo a la lluvia, me pongo el impermeable, eh, no me voy a mojar el cuerpo. Y terminada la lluvia, yo me saco el impermeable y quedo sin impermeable. Aquí pasa lo mismo. Es decir, esto hay que hacerlo cuando tenga, cuando tenga un efecto, ¿no? No hay que tirar, no hay que aplicarlo y mojar cuando se le ocurre, pintar. Yo creo que son dos cosas distintas. Creo que cuando es partamos al revés, parte el otoño es clave, una protección para el cáncer bacterial, clave. Entonces eso tiene que tener sí o sí cobre o algún producto bactericida para el cáncer bacterial. Pero cuando es sol, esto tiene que generar una lámina. Es una lámina que impida que se pase los rayos ultravioleta. Eso es lo que hay que hacer. Y esto ocurre normalmente cuando yo inclino las ramas, inclino el tronco en el UFO, el FOBI, o en un eje está totalmente, le da en un sector donde no tiene ramas y se pone colorada la madera. Bueno, ahí es importante, es una protección pequeña que hay que hacer. Entonces, yo creo que eh, es muy relevante el momento en que lo haga, el momento en que lo haga. ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Te fijas? Porque si bien es cierto, el golpe sol me va en el futuro a generar una herida y en esa herida va a entrar el cáncer. ¿Te fijas? En esa herida. No es que necesariamente tenga que tirar algo para que tenga y me proteja el cáncer. No, ahí tengo que proteger el golpe de sol y algún ¿cómo se llama? Protector que impida que los rayos ultravioletas son los que producen el daño, me lo produzcan. Eso es lo primero. Segundo, en otoño, sí o sí tiene que tener porque ahí ya no hay sol, pero sí hay heladas que producen microfisuras, y esa microfisura es una ventanita que se abre, ahí sí que tengo que tener cobre metido, y tengo que tener todos los productos que sean posibles de controlar una bacteria. Eso creo yo. Ahora, también, ¿cómo se relaciona esto bien con la planta en términos de una buena, si la planta está bien nutrida, está bien manejada, por supuesto que se defiende mejor. Una planta pasada los 7 años ya convive completamente con todo. Entonces son los primeros 7 años y los 3 primeros son claves, claves, claves. Eso, no sé si. Perfecto, muchas gracias. Déjame ver. Análisis de cera, ajuste carga. Bloqueador solar, veamos qué parece. 2 elementos. No sé. Aquí tengo. Ya. No, ahí 50, ¿sí? Este es más o menos bueno. Lo he probado. Porque hay distintos tipos de bloqueadores solares. Son todos iguales. Están los de caolinita y otros. Déjeme. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más le gustaría saber? O estamos bien ya. Estamos en CSM ya. La fitóftora. ¿Qué dice? Mira. Fitóftora. ¿Cómo se controla? Control de nemato. Aquí hay solamente el nemato. No todos los huertos tienen nemato. Entonces, depende de lo que haya habido antes. Si es una viña, por supuesto que la va a ver. Si unos kiwis también lo va a ver. Pero hay pocas posibilidades, no hay muchas más que este producto, el rugby.
las dosis que se recomiendan, el Bafex también las dosis que se recomiendan, y es un producto de muy bueno el Furadan, pero es menos amigable con el medio, o sea, ya nadie quiere aplicarlo, sin duda. Entonces, es importante el suelo que yo tenga y lo que ha habido antes. Le insisto, si hubo un bosque, por favor hagan análisis de armillaria y de pesticidio, sí o sí. Ya. Y los fungicidas, aquí está, por plantación, esto es control de nematodos vía riego, y esto es control de fitóptera por plantación. Dice, después de terminar la plantación, el control químico va a ser tratamiento con fungicidas sistémicos en forma basipétala y agrupétala. Perfecto. Los suelos arcillosos probablemente sean con más problemas que acumular agua. Pero les voy a decir algo, en los suelos arenosos he tenido la misma incidencia porcentualmente de fitópteras que en suelos arcillosos. ¿Por qué? Porque son los dos extremos. Uno es demasiado, digamos, delgado, se produce una infiltración tremenda, y el otro es muy pesado y el agua no filtra bien. Pero ambos generan una planta débil, y esa planta débil no se defiende bien ante la eventual presencia de fitóptora que viene por el río, por el agua. La fitóptora avanza por el agua. Entonces, yo diría que los dos extremos son malos. Y aquí dice, eso, de plantas débiles. Control químico, ahí está el control para la fitóptera, dice, cómo hacerlo, los productos a utilizar, el Galaxil, el Riomil Gold, etc. El Aliet, que es muy bueno, muy, muy bueno, pero lamentablemente no tiene registro. Y además que se pasó como nutriente, entró como nutriente a Chile. Entonces eso hay que tratar de utilizarlo. Ahora son aplicaciones que se hacen con follaje, esta es la Aliet, y el Riomil se hace directamente al cuello de la planta. Ese también es un tema importante, cómo hacerlo. ¿Qué más? No sé qué más. Eso. Eso sería. A no ser que haya más preguntas, si no, estaríamos listos. Por favor, los invitamos a hacer preguntas. Esta es la instancia. Preguntas particulares de cada uno, aprovechando el tiempo que nos queda. Puede ser a través del chat o piden la palabra y activamos el micrófono. Por favor. Es que dirígete a cada uno de ellos, pues si no son tantos, pregúntale si tiene alguna pregunta concreta. Patricio, yo tenía uno. ¿Has tenido experiencia de plantación con máquina? Pero sí, en planta raíz desnuda, no en bolsa. Sí. Sí, pues. ¿Y qué tal? Mira, yo no he tenido buena experiencia porque la regularon mal y la plantaron muy profunda y se empezaron a morir. Así de claro. Y eso, lamentablemente. Ahora, que eficiente, pero tenéis que aprender a regularla muy bien. Porque si no, de hecho, tuvimos que mandarle un informe al productor diciéndole que había problemas de ese tipo. Yo me acuerdo de mi hijo, el Diego, estuvo en Estados Unidos hace unos años atrás, cerca de un año, y veía cómo plantaban, pero estaba todo bien reguladito. Aquí algo pasó y se complicó la cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso, con las tecnologías nuevas. Yo creo que funciona, una ahorro mano obra, la cosa debería andar bien, pero detalles tan básicos como ese. Uno debe plantar siempre a la altura, a la misma altura que marca la planta en el vivero. Siempre así. ¿Te fijas? Entonces, eso es fundamental. Ahora te voy a mostrar aquí, con respecto a eso, si tú me das un minuto, te voy a mostrar.
pequeño borrador que le hicimos. En el presente informe, mira, fue solicitado por el Vivero Convento Viejo, cuyo propietario es el señor Alejandro Tapia, consultor de Chile, representar al poder establecer las probables causas de que muerte prematura de planta en cerezo, planta recientemente durante el mes de julio del año en curso, en un predio ubicado en tal lado. La visita técnica realizada el día miércoles, ya, dice información general. Aquí está, mira. No, lo primero que hicieron no tomaron análisis de fitopatológico, no lo hicieron, eso es clave. Y aquí dice, la información que en este momento del suelo fue insuficiente, siendo necesario haber hecho un movimiento de suelo a mayor profundidad por medio del uso de tridente. Dice que con suerte llegaron a 1 metro de profundidad. Tú para poder llegar a más de 1 metro, necesariamente los primeros 50 centímetros los tienes que trabajar como si fueras a sembrar maíz. Eso no se lo olvide nunca. Entonces, tienen 50 centímetros que es un polvo. Por lo tanto, si yo meto el tridente, ya me gané 50 centímetros. Parto de los 50 centímetros para abajo, no parto desde arriba. Ojo, eso es importante. Entonces, sí podemos pasar del metro de profundidad. Háganlo. Yo llevo años haciéndolo. En Chile yo no sé por qué les cuesta tanto esa cuestión. El establecimiento de la plantación, ya. Ve, Patricio, pero tú dices, preparáis primero el suelo como si fuera a sembrar maíz y después pasáis una excavadora, en este caso. Claro, obvio. ¿No te parece lógico? Porque mira, te demostró el tiro. Mira, termino aquí, déjame terminar de mostrarte esto. Mira, dice establecimiento de la plantación, ya. Y aquí, de acuerdo a la información entregada al productor, no se realizó análisis de suelo fitopatológico. O perdón, solo se realizó análisis de suelo. No se consideró ninguno de los análisis sanitarios, principalmente con el objeto de descartar la presencia de patógenos como la malaria y el verticilio. Entonces, y nadie se lo dijo, y está asesorado por un gallo que sabe, que yo lo reconozco que sabe. ¿Te fijas? Entonces, eso no puede ser. No puede ser. No sé si falta información, nosotros estamos mal, no estamos entregando la información correcta, estamos desfasados, porque yo me siento responsable. ¿Cómo voy a llegar? Tengo 57 años, ¿cómo voy a llegar 30 años sin ser capaz de entregar una transferencia tecnológica donde el gallo entienda que el análisis fitopatológico es clave, sobre todo si ha tenido plantaciones de solanácea y de esta cuestión de tomate? ¿Te fijas? Somos muy... Ese es el problema, que los encuentro que son 20 hectáreas, o sea, no estáis jugando con 1.000 pesos. Entonces, ya, mira, podemos concluir que aquí mira la conclusión que hacemos. Podemos concluir que la sintomatología expresada por las plantas tiene mucha relación con la serie de factores mencionados en este informe, lo que en forma secuencial fueron complementándose en sus efectos, dañinos o detrimento para las plantas. Es decir, la deficiente preparación de suelo, como yo le explicaba, si tú, aquí no hay nada separado. O sea, mi mano derecha no anda por cualquier parte del mundo y mi mano izquierda por la otra. Andamos juntitos y tratamos de ser lo más ordenadito posible. Si no, no funciona. Entonces, efecto dañino, ya, es decir, la eficiencia de preparación de suelo, en particular la profundidad. ¿Y cómo ganar la profundidad? Como te lo acabo de explicar. Después, perdón. Y ahí estamos. Eso es. Entonces, ahora te voy a hacer, ¿cómo se llama? El por qué el dibujo te quiere decir lo del tratamiento de suelo. Mira, dame un segundito. Si tú pones aquí y haces esto. Si tú que tengas el suelo aquí, este es el suelo. La línea me quedó perfecta. Y si yo tengo Parkinson, imagínate cómo estaría sin Parkinson. Ya. Eso tú lo manejas, los 50 centímetros aquí, mira. 50 centímetros lo manejas, pero como si fueras a sembrar maíz. Te queda un polvito. ¿Me sigue o no? Sí, perfecto. Ya, entonces sí. Te queda suavecito. Son 50 centímetros, 0,5 metros. 0,5 metros. Por lo tanto, el tridente, cuando el tridente entre aquí, ¿no es cierto? Aquí. Ahí está la manito, la garrita. De ahí. Esto. Y cuando el tridente entre aquí, ya entró 50. No entró desde aquí. Mira, no entró desde aquí. Yo creo que está claro, ¿no es cierto? Espérate ahí. Claro, me hace sentido. Lo que pasa es que la mayoría de
de los comentarios que he escuchado yo, es que, claro, se mete la excavadora y después se pasan, no sé, 2 pasadas de rastra, una rotrofresa, lo que sea, pero después de la excavadora, pero ahora que lo estáis hablando así, me hace mucho, mucho más sentido hacerlo así que al revés. Pero por supuesto, po, weón, si es que, sí, bueno, sí, el diablo se llama más por viejo por diablo. Y aquí, sí, bueno, es verdad. Y ahí te saltaste 50 centímetros. Y ahí echaste 1 metro, por lo tanto, más el otro tenía 1,5 metros. Ahí te queda un suelo espectacular. ¿Me entiendes? Exacto. Ya, ese es un punto. Y lo otro que te quiero mostrar es lo siguiente, mira, dame un segundito. Bueno, mira. Vídeo. Vídeo. Mira, vídeos. Vídeos. 1044 videos. Mira, por ejemplo, ver todo. Mira. Tú me ves el suelo con esto. O algo así con esto. Mira. Acá. Ah, pues la chita, espérate. Ahí. Disculpa. Ahí, mira. ¿Escucho o no? Sí, ¿Qué se escucha? Ya, bueno. Ahí, mira, es un suelo delgado de los ninjas. ¿De acuerdo? Mira ahora. Mira. Para mandarle a este. Tiene este pelito blanco. Recién tiene 3 días esos pelitos. Mira la raíz cómo está. No hubo necesidad de cortar nada. Quedó en 45 grados, perfecto. Fíjate, o sea, esa planta crece extraordinariamente bien. No hay que pisotearla nada. Mira, eso se hizo lentito para que lo entendiera. Se plantan 4 veces más plantas al día que con hoyo. ¿Cómo no van a hacer? ¿Cómo la gente no va a entender? No entiendo. ¿Qué me decís tú? Pero ahí, o sea, ahí uno está obligado a encamellonar, ¿o no? No, pues, ¿por qué? No, pues. Si estoy a nivel del suelo, yo veo. ¿Por qué encamillonar? Si, Ah, estoy perfecto. plantando a la altura del suelo, pues. Si lo único que hago es después tapar nomás pasar. Era ilusión del video. Claro, no, pues. Se, Pero te se veía fijas, como si fuera. Sí. yo decido si esa decisión de hacer camellón la tuve antes. Entonces yo decido si lo hago hasta aquí arriba, pues, si el camellón lo hago más grande, ¿me entiendes? Pero es el efecto. Anda muy bien. Ahí nomás. Te insisto, la gente planta 4 veces más plantas al día que en una plantación con hoyo. Las raíces quedan mucho mejor distribuidas. Perfecta, perfecta. Perfecta, perfecta. ¿Qué más era lo que quería mostrarte? No sé si qué más quieren. sería bueno que cada uno comente un poco la experiencia y como este es un curso START y entendemos están recién plantando o están en el primer, máximo segundo año, poder compartir alguna experiencia y comentarlo para poder aprender todos de ella. No sé si alguien eh, quiere Yo tengo una comentar, consulta. por favor. Patricio, mira, ¿Con quién? ¿Con quién?
Mauricio Flores. Hola, Mauricio. Hola. Oye, mira, ¿cómo te enfrentas a una situación en concreto, digamos, de una plantación donde tú tuviste siembra o tuviste un cultivo de tomate la temporada anterior? ¿Sí? ¿Cómo te enfrentas ante esa situación y estás a puertas de plantar, digamos? ¿Qué Bueno, harías? yo, si fuera el mío, hago un análisis, primero que nada, de fitopatológico. Trato de hacer una recolección donde a ver que cuántas hectáreas son. No, una situación hipotética nomás. Ah, bueno, es que depende, bueno, trato de sacar la mayor cantidad de muestra posible. No es necesario que sea más profundo de 40 centímetros, no tiene ningún sentido, pero sí trataría de hacer la muestra lo más representativa posible. Y la mando a analizar y descartar verticillo y armelaria, sí o sí. Y si aparece verticillo y armelaria, bueno, se fumigó, bueno, se acabó. Y si no va a fumigar, tienes que esperar 3 años por la avena. Si no, va a tener problemas alerobáticos. Y te lo puedo mostrar y te voy a dar a 3, 4 huertos. Entre paréntesis, íbamos a hacer una gira, nos íbamos a poner de acuerdo y llegaron 4 personas, así que si quieren juntarse podemos hacerlo. Pero eso haría yo. No, yo no planto, por el mismo motivo, si no podéis plantar, la probabilidad de que tengáis problemas es serio. Ahora, ¿la fumigación la harías en la banda de plantación o fumigación al suelo completo? No, si puede hacerlo en la banda de plantación está bien, pero por lo menos que sea el 50% de lo que va a tener. Correcto. Si estás plantando, o sea, que sea el 50% de la superficie, sí, por lo menos. Si está a 4x2, por ejemplo, o sea, va a tener que abarcar 2 metros para cada lado. Abarcaría, sí. Tienes que abarcar 1 metro para cada lado. Mínimo. Okay. Claro, porque estoy pensando en la mitad, ¿me entiendes? A ver, voy a tratar de dibujarlo para que no entendamos, porque a veces alguien dice algo y el otro entiende otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, que esta es mi plantita, perdón, ahí, si esta es mi plantita, ahí, y esta es mi otra planta, estoy de cuevo, yo soy tengo Parkinson. Cada día estoy mejor, dijo el doctor. Aquí ya, tú abarcas para acá. Vamos a pensar aquí sobre esto, que tengamos 2 metros, ¿te parece? Aquí 2 metros, ¿está bien? Y hacia acá tenemos 4. Tenemos 4 metros para acá, pensando que acá está la ochilera, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya. Entonces tenemos 4 metros. Por lo tanto, tú debieses abarcar 1 metro hacia acá, ¿no es cierto? 1 metro hacia acá y 2 metros hacia acá. Eso debe abarcar, ya. Esto está ahí, esto está aquí. Entonces tú me dices que a lo menos a la mitad. Es decir, si aquí voy a abarcar y son de los 4, son 2, aquí son otros 2, y son otros 2, y aquí es 1, ¿sí o no? A la mitad. 1 metro. Eso es lo que tienes que abarcar. Sí, es la mitad, está bien. O sea, la mitad de la calle para acá y la mitad entre las plantas, por planta, estoy hablando por planta. Si no, esto se elimina. Si no, si es por línea completa, esto se elimina, ¿no? Simplemente. Se habla para acá. Serían 2 metros para cada lado. Esto es lo mínimo, lo mínimo. Perfecto. Pero te puedes ahorrar. Lo mismo lo haces con la fertilización y la enmienda. Te puedes concentrar aquí. Podrías perfectamente concentrarte en esta parte, sin necesidad de tener que ocupar toda la superficie. Ahora, cuando uno aplica herbicida también lo trata de hacer así, pero el herbicida es distinto porque la maleza sale de todos lados. Entonces aquí, ese sería. Yo lo haría aquí hasta acá. Y aquí así, perdón. Ahí. La mitad, el 50% de la superficie, creo yo. Sí o sí. Pero tienes que hacer análisis. No puedes plantar sin no hacerlo. Porque es un desastre ver cómo se empiezan a morir las plantas. Y la lelopatía, es decir, si yo tuve cerezos y quiero volver a poner cerezo, o no solo cerezo, tengo productores que tenían peras por 20 años, manzanas por 20 años. El sector donde dejaron un año con avena, y comparado con el sector donde arrancaron los manzanos, arrancaron las peras y plantaron sobre la misma, es gigantesco.
donde plantaron sobre la misma planta anterior, son plantitas de 50 centímetros. Las otras son de 1,5 metros y con una cantidad de brazos impresionante. Entonces, hay una alelopatía, si es verdad y existe, sí o sí. Por ejemplo, si tú quieres plantar cerezo sobre cerezo y no quieres hacer nada y quieres que esa alelopatía se disipe o se muera con el tiempo, son 12 años que tienes que esperar. Nadie va a esperar 12 años. Bueno, todos plantan al mes siguiente que arrancaron. Bueno, entonces, tomen las consideraciones del caso y fumiguen. Ahora, ojo, la fumigación no tiene efecto más allá de 40 centímetros. Escúcheme lo que les digo. No tiene efecto más allá de 40 centímetros. Por lo tanto, si yo tengo algún verticino o armelaria o lo que sea, bajo los 40, voy a sufrir igual el problema, pero mucho menor. ¿Te fijas? Si aquí no es blanco y negro, es mucho de sentido común, estás trabajando con seres vivos. Entonces, al final, es más fácil. Ya, ¿qué más? Oye, Patricio, con respecto un poco a eso mismo, al tema del herbicida, el preemergente, Sí. pensando en una plantación de raíz desnuda, ¿tú lo tirarías antes de la plantación o después de la plantación? No, antes. El problema, mira, pasa lo siguiente. Ordenémonos un poco, porque mira, si yo lo tiro antes, no puedo mover más el suelo, ¿no es cierto? Porque si no, Claro, no funciona, ¿no? ¿Sí o no? exacto. Ya. Entonces, lo que yo te sugiero es que tú, en este caso, lo tires en la calle, como, y después pases con el tridente, o sea, el 5 patas que te mostré recién, Mm. o el 3 patas en este caso, y ahí le vas dando la línea de plantación, pero que lo tires a la superficie completa. Entonces yo te sugeriría que en este caso lo tires antes y después que tapes la planta, tires el herbicida ¿cómo se llama? En la propaganda. Hagas dos tiempos distintos. Y ahí tienes que tener mucho cuidado de dejarla bien tapada y como te decía, no puedes tener menos de 2% de materia orgánica para que no tenga inconveniente. Porque si tú lo aplicas toda la superficie previo, está bien, pero después tú mueves ese suelo, fregaste, porque primero vas a romper la película que tenías para proteger los crecimientos de la yemita, ¿no es cierto?, de las malezas. Y por otro lado, puedes quedar perfectamente con la dosis del herbicida tomando raíces. Entonces, hay que ser bien observador en eso. Yo creo que ahí te conviene tirar a toda la superficie el sector que no se va a mover, que es la calle. Sería la mitad. Y el ¿Y, resto lo y, tiras después de la plantación que acabo de decir. y no convendrá hacer una pasada entera después de la plantación? Eh, También, sí, también puede ser. También. Pero es que, sí, también. Sí, hacer una sola vez, dices tú. Claro. Sí, puede ser. Pero es que en ese caso pasa lo siguiente. A mí me hace ruido lo siguiente. Entonces, ¿por qué no le tiramos solamente a la propaganda? Y el otro lo mantenemos con rastra, lo mantenemos con cortadores, con secadoras. Porque además es un suelo arcilloso que el que tenga el logro de tener algo de pasto va a permitir que puedas entrar en forma más rápida después de lluvias prolongadas. ¿Te fijas? Entonces, Claro, sí, en ese sentido es válido, sí, 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 sí. Lo de la enmienda hacemos lo mismo. Le aplicamos solamente a la propaganda, lo tiramos en la calle. También puede ser acá. Sí, perfecto. sí puede ser. Si todo lo que haga eficiencia, más eficiente el uso de la mano de obra, mejor. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? A ver, aquí por ejemplo, mira, esto es maravilloso. Mira. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál El cree agua, usted que es el el agua. claro, chacho, justamente. El agua, se acumula tanta agua que empezamos a podrir las raíces, pero hay que hacerlo. Esto es Chile chico,
son huertos que tengo en Chile Chico. Mira, esta es una santina sobre magma 14. Mira, fíjate que está acá a 30 centímetros haciendo incisiones, ¿lo ves? Y se hace sobre la yemita y se pinta. No sé si tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, pero es que lo digo porque el otro día, mira, cada 30 centímetros en forma helicoidal, va cambiando de lado, ¿te fijas o no? Es importante porque esa acción de la bromalina es hacia arriba y hacia abajo, no necesariamente brota esa yemita sobre la cual este gallo cortó. A veces esa no brota, pero brota la de arriba, brota la de abajo. Y está justamente, fíjate, él apoya la sierra, una sierra bien detallada, está bien detalladita, de cuántos milímetros tiene que ser, él la pone horizontal sobre la punta. Mira, a ella le queda un poquito más alto. Eso que debe hacer, ¿te fijas? Ese huerto hoy día produce, no sé, 18 toneladas, tercer año. Bueno, ese es un punto que también es punto de entrada y también hay que. Pero esto yo no lo considero como un programa fitosanitario, lo que hablábamos previamente. Aquí está, esta es una planta vieja, la cual le faltan ramas y hay que promoverle. Y aquí yo no hago incisiones. ¿Por qué no hago incisiones? Porque produzco una herida. Para que esa raíz funcione, espérate, para que esa planta funcione, tengo que hacerle un corte muy grande. Y al hacer un corte muy grande, tengo la posibilidad de que me entre cáncer bacterial sí o sí. Entonces yo en madera de 2 años ya no hago nunca más incisiones. Hago tocaciones, pero funcionan 100%. No 100, sino que 100%. ¿Te fijas? Eso hay que hacer. Bueno, esta es una floración de un ufobí, está precioso. El ángulo correcto interno no debe ser más de 70 grados. Mira, tengo problemas de flores, están mal puestas. ¿Te fijas? La gente anda en problema para cosechar ahí, no saber dónde ir a sacar fruta. Sacamos 18 toneladas todos los años y no se hace raleo, nada. No se hace raleo, nada. Porque es una combinación de Lapin con Colt, que es lejos la mejor combinación para este sistema de conducción, el UFOI, lejos. Se produce un control de vigor enorme, independiente del suelo, Lapin sobre Colt en este sistema, y es tan o más caro, tan o igual de caro que un Vitrelli. El Vitrelli lo conocen, ¿no es cierto? Sí. En Garcés planta todo Vitrelli. Pero es porque no supo entender el KGB. Fíjate, ese es el problema. Pero los costos de usar palo y lo es prácticamente lo mismo que este. Pero este es un sistema mucho más nuevo. Tiene más, mira precioso. Perdón, mira, voy a parar aquí a ver si se puede. Espérate. Voy a volverme un poquito para atrás. Ahí, espérate. ¿Cómo se vuelve esto? Ya, mira. ¿Cómo lo hacemos aquí? Bueno, les quería decir, aquí puede ser, mira, fíjate, aquí yo vuelvo la plantita, si ustedes se fijan, perdón, lo estoy aburriendo mucho, si puedo dejarlo hasta aquí nomás, si quieren. Ustedes me dirán. No, por mi parte, sigamos nomás. Ya, perfecto. Habiendo uno, seguimos. Ya, esto por ejemplo, mira. Ahí estamos. Espérate, déjame ver si aparece este. Voy a ponerle ahí. Ya, mira, aquí, déjame ver si este aquí. Opción, aquí hay más opciones. Listo. Ahora, ¿cómo saco el lapicito? Aquí, ya, mira, si tú te fijas, esa plantita, ojalá que pudiera correr ahí, ¿eh? ¿Qué pasa con este? Ya, pero fíjate que ahí se inclinó la plantita. Mira, y se inclinó, ¿te fijas ahí? Te inclinas. No sé si notas que está. A ver, ¿cómo lo puedo hacer para que se vea esto? Espera. Ya, ahí está. Esto está inclinado. Te fijas a la izquierda, veo una plantita que se inclinó. Perfecto. Y sobre ella crecieron ramas en 2 murallas. Bueno, el Vitrelli es
lo contrario a esto. El Vitrelli son las ramas madres, son las que aquí se abren. El Vitrelli aquí se corta a la misma altura y sale una ramita para aquí al lado y se inclina y se tira para arriba. Y sobre esa rama yo genero laterales. Y esos laterales son en posición horizontal, son los que me dan fruta. Entonces, aquí la diferencia es al revés. Yo no estoy produciendo en material débil que aparece ahí, ni estoy produciendo en material horizontal, estoy produciendo en material casi vertical, que es este. Dice que se inclina la planta y cada cargador crece como si fuera una planta de Vitrelli, para ambos lados. Te fijas, una rama y otra rama. Por lo tanto, el calibre que esto obtiene es superior, sí o sí. Y la manera de ¿cómo se llama?, de rejuvenecer o reemplazar es mucho mejor aquí que en un Vitrelli. No sé si me logro explicar. Esto es mucho más moderno. Está claro, es así. Le gusta o no le gusta a la gente. ¿Te fijas? Entonces, ahí está. Ok. Iniciar, cancelar. Listo. Mira. Te fijas, ahí está la plantita inclinada. Y cada ramita no está muy bueno. Entonces, aquí no hacemos raleo. A eso quería llegar, a eso quería mostrar. No es necesario hacer raleo porque la poda es suficientemente ajustada para que eso no ocurra. Y lo otro importante, ojo, nosotros somos los que más hemos desarrollado este sistema en el mundo, porque lo desarrolló Matthew Whiting en la Universidad de Washington, pero nosotros traerlo a Chile, nos preocupamos de él y hoy día tengo harta hectáreas y hartos nuevos sistemas de esto. Entonces, aquí no me he dado cuenta que dentro de cada rama que está vertical, que ustedes la ven aquí inclinada, tiene florcita hacia arriba, crecen laterales, y esos laterales yo los dejo. Ahora, este sistema no permite laterales. El oficial dice que esto solo produce sobre dardos. Pero yo dejo esos laterales porque me dan en la base y me dan una cantidad de fruta, pero extraordinaria, realmente extraordinaria. Fuera de serie. Ahí está un UFO. Mira, piensa tú que. Mira el nivel de corte que tuve que hacerle porque mira cómo se empieza a adelgazar la madera. Y aquí es donde la madera sufre y se produce el golpezón. ¿Te fijas? Entonces esto hay que descargarlo, lo que estoy haciendo ahí. Al descargarlo voy a generar rotación en los cortes. Y ahí es evidente que voy a tener la posibilidad de crecer bien. De lo contrario, si esto lo dejo, estos brotes de aquí, de la derecha, que estoy cortando, van a tener mucha supremacía sobre el resto y se empieza la planta a debilitar hacia adelante. Miren, esto es lo ideal, que uno levante así y vea fruta. Miren, 22 toneladas por hectárea produjo ese cajibe. Extraordinario. Este creo que es un UFO, o no, un mismo cajibe. Mira. El color de la hoja verde, no, maravilloso. Ahí tenemos también lo mismo. Mira. Se ve fruta, está grande la fruta. Ahí tenemos lo mismo. Mira, está guardadita, está escondida, mira, extraordinario, eso es. Mira acá, mira. Está precioso. De allí vamos a hacer algunas podas de un UFO-B, creo que. Este es un UFO. Eso, mientras más grueso y más arriba se deje, más va a poder vivir. Cuando es vigoroso y lo quiero castigar, lo corto cortito. Porque al cortarlo cortito, le evito que brote de inmediato. Se demora más porque esas yemas basales son más malitas, no están formadas. ¿Fija? Entonces, es mucho más favorable para el legista, diciendo ahí, o el brote, competir con la planta en la medida que yo lo deje más arriba. Siempre el más vigoroso tiene que ir más corto. Y la cantidad de brotes nuevos, eso se formó muy bien. Tenemos que hacerle un releíto. Mira cómo hay que crecer con eso. Sí, eso es la mitad, es más grueso que la mitad del diámetro del eje. No veis que se da ahí.